das cuenta gratitud, das cuenta ya el gokol, y un telek hay un kotik asa inal, das cuenta yahna kotik, pas kotik reconocer, deja shanish, das cuenta yutzi lagotan, skoshu lagotan, telecto hay un kotike. Ahí va el chamel, ta behel, ahí va el viñak ta kashel, ta hoyo balkotik, pero ya aquí le kotik te a chulkop, te melel, te junagotan, te jate, te vantila hawal, aunque ya lah bayel ta tul, ta hatzel, aunque ya chamik bayel ta tul, ta hoyo bal, pero te jate ma bajichas costa cuenta, porque jon ya cuenta hinat, te schihate, hay un goko la wali un kushul Dios, aunque hay nish te vinti ay ta todo el kotik ush bakelal, si mal ohbal, pero ya me kotik hilel ta hak ab haukat mesha pas te viñas kanago tane, hat mesha wak abah ta ich el tamuk, hat me sha pas te skano helago tane kahual y ak be ajip yok skap te kermanotak. Ayik tagokol hasakubek inal inikushul Dios. En el nombre de Jesús, hasha paz te bin chahpan bilawon tahtol kotikehtat. Ak optikta tolichemuk Diosat ayatech el tamuk. Taureni soktas cuentas bahtel kinal. Hichukahual Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Machate kushule kermanotak. Y machate ashtale. Ante iglesia yone te yashubahte. Amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos. No poliste kin, ayotictas kalel, permíteme ver mi mentiroso. 17, tas cuenta como 12, 13 días, Juan. Ya cotic metas pasa el tequín y una campaña evangelística, derramamiento del Espíritu Santo. Hay un hermano tac, copontic mete Dios. Mientras más tan no pije el talel, te kalel, te quintique, te contrae más meta il en el yun. Yo tanuk hay vinias pasta, toholtik yun hayas can. Te mancho que allí pasa el tequine, pero como hay un Dios tuquel, entonces anas viñas cañas pastic te jotique copontic Dios. Invitación, amados hermanos, que a escasos 12 días, si el Señor no viene pronto y nos permite la vida, vamos a estar ya celebrando nuestro evento, la fiesta para nuestro buen Dios, la campaña evangelística. Les ruego que sigamos orando. El enemigo, mientras más se acerca los días, más furioso se pone para tratar de impedir que la actividad se realice, pero como la actividad es de Dios, es para Dios, creemos por fe de que se llevará a cabo esa fiesta y que vamos a glorificarle el nombre de nuestro Dios y el poder de Dios se derramará sobreabundantemente, así lo creemos. Hay un copontic Dios, tas toholte pastor tique, tas toholte talek ashek nachbatik tas tohol Dios, entre unos a los otros nos tengamos encuentra en oración, como dice la palabra del Señor, que orad unos por los otros. Teschije. Hay un cheque hermano tak Dios me ascolta yotik, ya me hnoptik va el chaush paluk te skopte Dios te un breve, por cierto, te hay mach ayashuyo una te tas kalel, creo que desde viernes guaña shacho tik tel tas bogel jamal, tabanti explanada te calle tikistas pate mukul tienda Coppel, chono hivalpak. Yun yahbohtik te hamal te banti ya pasik te kine te hay mach shuyune invitado me ayat hermanos te akaitik te atele y te me hay to ya cañawak ex más tan Dios yun te atele me le kaitik te vaya el tatul te hermanos etik ya stalik ya scansue luch elik y ya kabetik banti ya escuchio tanik hermanos no pijanik talel viña shu ya pas participar a chihan que hermano tak ella kawich alveyel de qué manera ya pas shu ya pas colaborar. De repente magon ayuka tutna banti awak te lugar, pero aywan banti yaña shu agun ya pas participar ehuk melel te viñas cañas pas de pisil tikuk ya pas participar haita evento y todo. La invitación es que todos seamos partícipes de esta fiesta, amados hermanos jóvenes, adultos. Así es que por favor, si usted quiere participar, anhelas participar, anhelas arrebatar tu bendición, acérquese a nosotros y ya se te dará las indicaciones de qué manera tú puedes colaborar para esa actividad, de qué manera puedes participar en esa actividad, porque la intención es que todos arrebatemos nuestra bendición. Amén. Algunos tendrán hogar o casas para hospedar y los que no tienen, que no sea pretexto para no participar, sino que hay otras maneras de cómo poder servir, cómo poder también involucrarse en esta actividad donde veremos la gloria del Señor manifestarse con poder y autoridad. Así es que, amado hermano, estás invitado, y también a los varones les decían Celtal para el día viernes, creo yo, tomo esté atento para afirmarles o confirmarles el día. ¿Qué día es que hay que ir a limpiar nuevamente el espacio donde vamos a estar celebrando
nuestra fiesta para el Señor. Amén. Encheque hermano Tak, después de este breve aviso, y aquí te va el tescop te Dios sé. ¿Cuántos creen que estamos en el año de renovación de mentes? Estamos en el año 2022. Es un año donde el Señor nos ha prometido que hará cambios de mente, renovación de mente, y por lo tanto, como nosotros, pueblo de Él, iglesia de Él, ovejas de Él, debemos de anhelar ese cambio de mente. Yo hace 8 días les compartía con ustedes de que nuestro amado Jesús se entregó, se ofrendó en la cruz del Calvario por amor, pero una de las heridas que Él tuvo, que le hicieron, es en la cabeza. Y eso significa que para el pueblo de Dios puede pedirle a Él como experto que nos cambie nuestra manera de pensar, que nos cambie, amado hermano, toda nuestra mente, que no haya pensamientos malos, pensamientos negativos o pensamientos que no son de beneficio. A Él le pudiéramos pedirle, porque pues Él es el experto y Él ya ofrendó, ya pagó por todos esos malos pensamientos que se nos puede venir, y por lo tanto a Él le podemos pedirle esa misericordia, que nos cambie nuestra manera de pensar, que nos cambie, amado hermano, nuestra actitud. Amén. Pero dicho eso, amado hermano, las calta guache que cajual gelta bonte hol cotique, gelta y bontes no pojival kun cotique, gelta y bontes pensar cotique es chionta y alelte ta guache que ale que hermano tac. Pero como un breve testimonio, que hermano tac, en el trayecto de la semana, que hermano tac, después de que las calva y te cajo que gelta y bonte pensar es chionta y él, resulta que hermano tac te vino él te ya cámbiate cajual gelta bonte pensar, pero de qué manera ya shu ya gelta y botate jajole la ya conta pensar tejone, porque muchas veces le decimos, Señor, quiero tal cosa, pero ¿cómo quieres que te mande el Señor lo que tú estás pidiendo? Hay muchas veces le pedimos, Señor, quiero ver que tú eres un Dios que provee. Las kaitikish vaya vuelta de yalte ya otikta no pels of Dios, ya kaitikte cajual ya caña kila temehatnish ya shuaguña aguabonate viña shtun kune aschihotiktas canel. Pero te binmaba ya hasta ile amados hermanos ja te calayacatas canel te acawilbe yo el Dios tas cuenta te allaba te provisión agune. Es necesario te yashkashatagokole. Es necesario te yashkashat ate junka alte mayuk viña ka tsakish mayuk viña ka manisha we agucha mayuk iste agualatakine yun te acawilbe yo el ate Dios te acawilbe ate Dios te jun Dios te yaspas bat proveer. Y acá te goche gale gelta bonte pensar es chihon. Pero bon te bantillas atejón. Sunal casi sunal tal semana, amado hermano. Para ser exacto, lunes, lunes, octe martes. Ashonta chin prueba, amados hermanos. Tal te chin prueba tahtojoltique. Las caig vas que hermano tak te tukel ayone. Las caig vas te mash kuchishkune. Las caig vas te utzinele, las caig vas te las kich utzinel. Las caijas te las kich agel, las caijas, amado hermano, te mayuk tuktas sitte ansuinique. Las caijas te vino te tas cuenta te pobre one, machauk nashias chuyas pas te viñas cañas pasta tojole. Hich las caijas, amado hermano. Maokon, pero las cal cajual a bonjip cotan. Dame paciencia, chihonta, ya el testati Dios. Pero al talón tas un martes, ta culto familiar, talón, pero mayuk sbus kinal, mayuk gip kinal, ni siquiera ya bon gana yonte ayos taite, kushul diose, ni siquiera ya shukun, ya hamte que, te hermano taktik, ya kiktas, paso el te skinte cajo al dicta, ich el tamuk, el te hermana te actas, pasa el dirigirate ayo, las ya saca kabikshi. Tzakata kabi kenita taskab te macha hokta nahka hele o te justa hele y pasik te kineshi. Pero te jone hermano las calma porque mayu kipi acá y te va que tale hich las caigo mayu kip te va que tale hichnas la hemona kai bitel yawalik sayalon sheaduan o hok olon janish choti que a él hich las caigo. Pero amado hermano te macha expasbel dirigirate kayoje Kohbahel las niton tak. Y al hich las pasbon que hermano tak, las caite hay bin behen ta chihal y hachotik ta ich el tamok te cajo altik tas cuenta te cayoje y ta tzina vital te juncope.
Shi te kajo altike mawa tukel ayat shi. Te ahbilate, te mayu kisha tukta site answinike, te nopolwanya which look esel te hawatele, te hermanos. Ala las kai, hon kun te wayeshon. Hon kun te kopte aktak asheles chihon. Y te avi hachiante ta yales kop Dios te halwanehiun te Diose y mava la yal te skop te Diose porque halbotiun te hasta te Diose y la te versículo te wayeshis koblal y la yil te versículo he y hacholbes koblal bin mutilias kanya kishik tamuk te Diose. Hachak noptik bin mutilias yas kan ich el tamuk te kushul Dios te chumeltik ya tumeltik ta oraini y hayun alal no con lot no koyak palate no te sele y hulshante yank ope. Shite Dios es Mawa tukel ayatsi. Ay hermano. Chalta kota. Washa que las cambeite Dios o goje chaje las cambeite Dios helta y bonte pensar es chihon. Pero al altar te vintitale mawa lahna al momento después kushko tan lahna te cajo al tique nocos helta bebelón te pensaré. Nocos helta bebelón te snopojiva al cune. Porque te snopojiva al kun te calaya contact ashelate bantik ashone las caes baste mayuk tuque las caes baste las kich pageltas caste mayuk lecte estudio wancune las kich pageltas caste pobre y lesión las caes hermanos vaya el 20 tal tajol pero cala las caes te scopte Dios es que Dios no cos chahpan velat no cos chahpan velotik hermano tak yas helta botik te pensar tique pero es necesario te yashkash te bukte algo cole yo metei yakataha te viñacatas cambeyel te Dios hayun que hermano taja saco bequinalini Dios es bueno lomlequio tante Dios que hermano tak para los que quedaron con esas ganas de querer saber qué dije en Celtal un breve testimonio amado hermano yo hace 8 días hablaba de las heridas de nuestro amado Jesús que le hicieron por amor cuando él se ofrendó ya dice cambio de mente. Eso ya nos había enseñado nuestro amado pastor en meses atrás a través de la palabra y lo retomé porque para mí era necesario enseñarles en Celtal porque aunque no seamos muchos los que estamos aquí, en los que hablamos Celtal, pero bendito sea Dios que nos estamos enterando que hay muchos que nos escuchan a través de la radio y bendecimos a los que nos están escuchando a través de esa estación y también hay muchos que nos escuchan a través del Facebook. Entonces sentí la necesidad de tomarle la enseñanza que nos ha dado nuestro amado pastor y lo dije. Pero resulta que el lunes, amado hermano, empezó mi cambio de mente, porque yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero ese cambio de mente. Creo que todos lo pedimos, Señor, cambia nuestra mente, transforma mi manera de pensar, de entender las cosas. Ajá. Y cuando el lunes empezó mi batalla, hermanos, me sentí, pero hasta lo que usted no se imagina. Sentí, yo hablé, de hecho es que el domingo yo dije que te has sentido despreciado, menospreciado, que no vales nada, etcétera, y etcétera, y etcétera. Todo lo que yo dije, lo viví el lunes, lo viví el martes. Y solamente a mediodía, como más o menos como a las 2 de la tarde, recuerdo, dije, Señor, solo te pido que me des paciencia porque ya no aguanto. Pero no lloré esta vez, sí, no lloré, ahí en el trabajo, no lloré. Solo le dije, Señor, solo te pido que me des paciencia. Y ahí, bendito Dios, hay una compañerita ahí que se congrega en otra iglesia, por supuesto. Y cuando escuchó mis batallas, porque a mi hermano me lo dieron al público, para que tu mente sea realmente transformado, fue al público el reconocimiento. Entonces, escuchó a mi compañera y entonces, ahí, con toda libertad, puso su alabanza. Pero el asunto es que cuando puso su alabanza yo sentí algo, una paz dentro de mí, aunque por ratos apretaba los dientes, yo cantaba. Pero me sentía, hermanos, deshecho. Así sentí que vine en la iglesia en la tarde. De hecho no quería venir, pero llegando en la casa dije, yo me voy. Pero no me quejé, esta vez no me quejé, solo le dije, Señor, dame paciencia. Y ahí vengo con mi esposa y me abren el espacio aquí en el lugar de frente. Todavía me dieron mi espacio aquí enfrente. Los hermanos estaban adorando al Señor, estaban glorificando al Señor.
Y empieza la hermana que dirige en la alabanza. Tómense de las manos, vamos a hacerle fiesta al Señor, dice. Pero usted sabe, amado hermano, usted espero que lo haya entendido, y si no, y si le toca qué pasar, un día va a entender que yo venía así, hermanos. Como que si alguien nada más me traía así, pero colgado. No, le digo yo, no, hermana, por favor, no. Y baja la hermana y me toma de las manos. Y ni mosque. Pues subí, me traté de meter, hermanos, en la alabanza. Empecé a sentir que en mis venas algo corría. Pero entendí, en ese momento entendí lo que el Señor una tarde o una mañana le pedí: cambio de mente. Posterior a eso recibí profecías. Las 3 profecías, 4 profecías que me soltaron era para mí. Así es que si usted le pide algo a Dios, yo no sé cómo lo estás esperando que te dé el Señor. Señor, quiero conocerte como mi proveedor. Seguramente en un momento te hará pasar por escasez para que tú reconozcas, para que tú puedas ver en qué momento el Señor va a obrar ahí. ¿Quieres ver a ese Dios sanador? Seguramente tendrás que pasar en alguna enfermedad para que a través de ese momento puedas ver que Dios sí sana. Pero el problema que tenemos es que cuando estemos ahí a veces, ¿y por qué a mí? Vio un tejich ayon y hermano tak, vio un cajual chiotik tayalel, vio un kushul Dios te ayon hichi, pero le acatascan el cajual helta bonis pensari. Helta ibon o yakana kilbate hat un Dios te acagua te viñas tú te pueblo, por supuesto que es batiabat, pero banti ayabat hermano, mau te calahistos lakil te hatak ineha te calalmaikish juntos tonagun, yo yamana te viñas tú nagune. Hate kalpak alatista guay bala he ya batagwil li ayoni hon ya posta ya hachat shite diose mahauk te kala ya kata lelet ya kata tseje mahauk te kata spasel te 20 tulan ya show un spasel como lek ayat, sino que ya casa sata te ven hora te maiki shawaya maiki shatuk ya guaya baje. Oye, que hermano tak, no es que Dios sea malo, aclaro esto. De mi costas cuenta más yo no Dios ma lekuk, sino que yo un Dios lo lekio tan da ya albon shant kun te ta profecía no ta stil te chulna da ya albon. Sí te Dios es sí, pero directo y sabe. Ay, entonces, hermanos, las calles bastela, sakshan te kipe. Es como que si algo me hubieran metido en las venas y recuperé las fuerzas, dije yo, pues a darle entonces, a seguirle, porque Dios es bueno. Y por eso saco en la línea que hermano tak hay algo te tema con tik ich a tamuk te cajo al tique te che kich tik tamuk te cajo al tique que hermano tak, porque el omlek yo tan sukel el omlek yo tan te Dios ich a tamuk te Dios es chi. Hay un amado hermano mahna binutil ayate jate, pero te mayata kashelta binti kashele hasha hok te cajo al tique cajual bisuenta elito, pero más ya pas queja. No te quejes. Yo a veces, amado hermano, cuando me va mal, vengo, Señor, y en tus manos pongo. Pero ese día, amado hermano, ni fuerzas tenía para decirle eso. Pero como Dios es Dios, sabía cómo venía yo y me dio la palabra que necesitaba en ese momento. Yo a veces, amado hermano, le digo, Señor, Señor, una. Pero ese día ni nada. Y me dio varias. Entonces, ¿qué hermano tak? Dios se llama vaya bendición. Hasakubek en la línea kiltik yahnoptix oblal te scop te diose kishtik tamuk te diose. Ha te lea yo ya tishta yutil te templo. Usted que ya está aquí, ya estamos aquí, amado hermano. ¿Por qué no cantarle con todo nuestro corazón a Dios? ¿Por qué no cantarle con todas nuestras fuerzas a Dios? Es que hermano, no soy, mi voz está muy fea. Pues si acaso le vas a cantar al hombre. A veces decimos, es que no canto porque ponemos muchos pretextos, amados hermanos. ¿Por qué no cantar? Y acá es que te nuk hermano tak mabat uhwil te kalanuk elom yans baha. Pero caso hao que akawish tamuk te wini que sino que haya wish tamuk te Dios sé. Hay un nicho amado hermano kitchtik tamuk te kahwaltike. Hay algo tic tasjun Salmo 103, hay algo tic bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre te chije. Ich a tamuk chulel te kushul Dios eschi y halbe yago kol yu un spisil shites june.
Pero vino tilias caña kishtik tamuk, te che, te soxpisil kotantique. Sokuk ayuk libertad ya kaihbastik, amado hermano. Ayuk libertad ya guaite kalayawich tamuk te a Dios mahaok chawak ta pensará binguan chite mach aita tsele binguan chite mach aita pate binguan chite mach aita nahil aikune ya te binut ilias kayo hinone ya binut ilte ya koponte Dios es chiotik hermano. Mahauk shawak a pensar te bin chite ya ne bin utilia ya te ya ne sino que ha shapas te bin utilias caña which tamuk te Dios te ayalo tik te jun Dios soxpisi la gotan soxpisi la hol soxpisi la whip te chihe. Aquel te hermano tak te bin utilias caña kishtik tamuk te tatik Dios te ayal vaya vuelta ya kayo tatik te Dios o hay guanyas kayo hino tik talel go chahe pero mabah na o tik bin utilias caña kishtik tamuk te Dios te kayoje hay shuyas pasik dividir ta cha te che te alabanza hay algo tic te cae tikish vaya vuelta no te sel alabanza es decir lo que Dios ¿qué es la alabanza? Lo que Dios ¿qué? Hay amado hermano te alabanzas vigile haya kayo taibetik te binas paz te Dios viña shuyu uns pasel te Dios mana te me achignaje ya conta ya y el tal de hecho el tema y ni relacionado a isocte la ya noptic te halwanej y un Dios ta martes pero desde el lunes ya conta Gilel te vino il amado hermano te vaya vuelta bueno goco ya el Dios kashatik da chin locutor ta dos radios ta che radio tabanti en aquel entonces Radio Vida y tabanti Dimensión Cristiana. Pero vaya el tema, hermano tactas canel. ¿Me puedes complacer con ese tema? Dice, que Lugo 104.1. ¿En qué le puedo servir? Hermano, quiero que me complazcas con tal alabanza. Pero esa parte, amado hermano, esto es lo que estoy diciendo. Esta semana es que el Señor me estaba inquietando. Cuando dices, ¿me puedes complacer? Te mala palabra te acalve el tique. Porque no se trata de que joña paz complacer o te acawich paz el complacer. Si caso es para usted, caso es para ti, más te alabanza, sino que hayun te Dios. Pero vaya vuelta y después de cometerme error, amado hermano, ¿me puedes complacer con un tema? ¿Y cómo se llama el tema, hermano? Te dan el tema, bueno, y ahí te va tu alabanza. Pero aquí que hermano te alabanza hayalel te viña shuyo uns pasel te tatik Dios. Y por lo tanto, amado hermano, no es que me complazca, sino que es, amado hermano, podemos pasar esa alabanza para hacer piakishtik tamux bil te Dios. Vaya vuelta a las kishtikishinof te sel y mash kohta kotantik tulante kotantik eso te pensartik te vino util te as cañas tatik Dios te yakalbeitik Bingilel o viña shuyo uns pasel te Dios. Ahí te junk ayojas kayo te hermano te tayal abrió el mar, abrió el Jordán, y Jesús alabanza te guay hermano tak porque ya calebeltik vinti las paz te Dios. Viña shuyo uns pasel te Dios te lombaya el yuel de la ya hamuk te mare y la ya hamuk te Jordane y las salticlantes contra alabanza te guay hermano tak. Pero te da tiempo, te nas el tabi ma bajna ostica, ayas kuitik te alabanza, te cantica, ponte junk ayo, te chiotik, ateyal, cómprame zapatito, te chi. Alabanza va la amado hermano, tal vez puede ser un testimonio, sí, pero más auk te alabanza. Takich tiempo, hermano, takich más nauk eka, porque mabak ohem takotan binate alabanza, pero te alabanza hati akawal, te kahuale, las ham te mar, las ham te Jordán y las salticlantes contra te shije. Alabanza te guaye que hermano tak, hayun yaskan yahnatik o yahnoptik binut ilya kishtik tamuk te diose, las ham te mar, las ham te Jordán y las lajinlantes contra te shije. Yichel tamuk abi te kushul diose. Hay un niche amado hermano, yaskan te calayastalo te tayichel tamuk kayo hinan soxpisil a wip. Kayo tayate ta alabanza soxpisil a wip, soxpisil a hol, soxpisil a gotan te Dios e biyun, porque seguro la hawil be shuel. Hayal te yan kayo gente la yak onista libre te shie.
Él me hizo libre, Él me hizo libre. Vin las pastas a todo, la yacatista libre. Y hayas cañas cayo tátic había, amados hermanos. Hayas cañas cayo tátic había, te vinate las pastas todo el tic te Dios sé. Hate sok manchuk eshe totik, sok manchuk chevet kotantik, tas pukel, tahalel, te vinate las pasbat, te Dios, tahatohole, tas tohol te aguina meja, mamalale, tas tohol te aguala nich nave, o tas tohol aguatel, tas tohol a negocio, o tas tohol, amado hermano. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Creo que todos. Por si alguno no se acuerda, seguramente hay, hermano. Y si te me mama ya está el tajol, bin yilel o bin yatel te Dios las pastas a tojole. Tal vez por eso ya es aguanatak ayo. ¿Por qué? Porque mama ya está el tajol, bin ate las pas batish te Dios. Muchas veces, amado hermano, nos da pena, nos sentimos así como que no podemos cantar. Y la pregunta en esta mañana es: ¿has visto la gloria de Dios en alguna ocasión? Sí, hermano. ¿Y entonces por qué no cantas? Si la alabanza es cantar, es decirle: Señor, tú me hiciste libre. Señor, tú me sanaste. Señor, tú me libraste. Señor, tú me esto y lo otro. Eso es la alabanza. Ayash kesha wana tikte ya pastik te danzare maba akot danza. Biun tash kesha wana tike. Biun vaya vuelta y hasta a pensar para mí, eso es para mí. Hasta a pensar te Juan, ay tú sí, tú gordo sí. Kala la tzak bete chin lazo ile. Ya sutu tetel. Yuñas kana shlok tapashal. Como jun makalta nahayay. Y hashante hotik, amado hermano, hich jun al makalotik yun ate pukuje, chuko hotik ate pukuje. Obo batik yun ate pukuje, pero tal te cajo altike la yak otik está libre. Las tuch te cadena he, las tuch te vinti chuk bilotik yun he. Y entonces vino Ilias cañas ahí no tic ahora ini, te ayotik estás todo el te diose, ate soxbu kotantike hermano tak. Ate soxbus kotantik ya ayo tatik te kishtik tamuk te kushul diose. Hay un llamado hermano, hay un ya está te cheva al servicio, ayo hinan soxpisi la wip. Ayo hinan soxpisi la gotan, porque hay que ayo tait be te macha te hunk akala ya ta gilbete yuele. Después de vincotas cuentas ahí semana ini, amado hermano, ya que busco la wal cajual. Busco la wal cajual porque junshan vuelta la agua y el te agu election. La agua un kilbates ushu la agua tanesion. Hay una y te cayo hayal. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo. Porque hermanos, más naviti a calvat que hermano tak. Pero te cushul Dios el hombre el yuel. Lomba y el yuel te Dios que hermano tak. Nada me. Te hayas te llega calacaltikish. Abrió el mar. Abrió el Jordán. Y ¿y qué sientes cuando cantan así con todo? Tarararán, tarararán. Viña el aguay. Ay, tú la sheta shasta haba, ¿qué tal? O mahichuk. A las tijos de trompeta, de teclado y todos los instrumentos. Y abrió el percal a la shash. Tarararán, tarararán. Ay, hermano, ay, tú chuleta shasta. Ya calta, yank op te hona ayal. Ya stehkas de tut kuk umaleshan de tut sotzile ya ta stehkas ya él, porque ahí vino ya bate alabanza. Ahí vino paso a transmitirte alabanza. Biun alayal abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó Teshije. Ay, hermano. Ya shmuk ya stehkas de sotzile holtik yune, porque melel que hermano tak. Melel te las. Bueno, hay guañacalti, pero panti las quilte mares y le hay un toco sin o mayo mar apenas hay tu chin río shishcho ticuan hermano hate mare hate mukul banti ayotik ata mulil ayotik tagokola que hermano tak, pero te dio se las locas satale las casas satale la ahora ini ya te está libre. Y entonces biuni shicha che te mava ya shu con dis ayotayel te statik diose biuni shahiche te mava ya kishtik tamuk sok spisil kiptik te statik diose hay alta adoración te kalalashkashotik tayan te adoración te che ha skayotayel o yalel bin smukul yutzilal te diose ha te yaskayotay betik te bin
Gilel smukultes kushulio tan te diose. Hay hayalte, adoración, uno de los que cantamos es Dios atkun, ay abuela, tu que te la chamba lumilal. Pero hata ya nayale, buen mug Dios te shi, hata ya kayo te binilel smukulte, tatik Diose, binilel smukulte Dios te chumetike ha adoración abi, amado hermano. Mame hauk adoración yon te mechin música selta chin romántica ya ele o te chin suave tes música le mahauk sino que haya guay bellas caña kaitik bin ya kial beltes letra hultek ayoje tenashe gracias Señor Jesús por amarme así, gracias Señor Jesús te she ya na te chin música hulek hermano tak. Pero ya mezcañas nati hiches sahta y el binate alabanza y binate de adoración te chihe la me kaitikish te alabanza te akalbetik o skayo taibeel te binya shuyons pasel te diose o bins pas vejata tohol te diose te adoración te chihe te akayo taibetik binyilel te smukul te kushul diose te yang kayo santo 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 te chihe chul Dios te chihe. Ha adoración abi hermano ta como santos tukel chul Dios tukel mahichuk te benotijotik te mula wilo tike hayon hermano ta ayo taitik hiches oxpisil ko tantik porque ya me yalte ta Salmo 103 de las kelish te intonashe chulel halbe ayutzils koblal te Jehová te chihe ta spisil ko tan halbe ayutzils koblal te chuls bihil chulel halbe ayutzils koblal te Jehová mamesh aita hawotan hunuk te bendición yo unete chihe. Ahí va la witch of bendición, hermanos. Ay, hermanos. Aunque mayawalte mayo que ay. Ahí va la watel, hay bendición. Ahí va la wala nichnab, hay bendición. Ahí va la junkal hawal yahkan kihnam o yahkan mamalal chihatas todo te diose, las llava te diose bendición abi. Hay aguajunka alta chamel kahwal, quiero estar sano, chihate tahich tiempo. Y las llavates cajual tique y vea kushulata ahora ini, eso es una bendición. Con bendición te le cayatista ahora ini, hermano tag. Y entonces allá te Salmo 103, mames chay tahawotan junuk te bendiciones. Te calayaguaya bate mashu ishia, cayo tetik te diose. Solo recuérdate cuántas bendiciones Dios ya viajata tohol. Hanash talu hutsana bats inuk, no pats inuk. Hayep to te bendición te ya te cajo al tique. Hayep to que hermano tak. Bingwan gilel te bendición te la lleva te tatik Dios. Hawiche que hermano tak Dios me ascolta yo tik. Tas nave y es cuenta hin. Te calalia cana te vaya el bendición ya te Dios. Hich me yashbuts nas kotan tik tas kayo tayel. Cuando nos recordemos, amado hermano, cuánta bendición ha derramado sobre nosotros nuestro Dios, entonces es ahí donde se cumpliría sobre nosotros esto, donde dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque aunque uno no lo quiera decir, pero es de reconocer que hay momentos que sentimos no poder alabar al Señor. De no poder abrir tu boca y decir, santo. A mí ya me pasó recientemente. Ni las fuerzas ni ganas tenía yo. Pero como Dios es tan bueno, como Dios es tan misericordioso, en ese momento que cuando yo ya no podía ni abrir mi boca porque me sentía fatal, hermano, yo le pido a Dios que no cayera sobre usted lo que sentí yo, pero si el Señor quiere tratarlo así como me trató a mí, ¿qué podemos hacer? Solo le digo que no se vaya usted a desesperar. Y que el Señor te dará la palabra en medio de ese proceso. Amén. Pero ya el botic te escopte Dios mames chay tahagotan junuk te bendición yo te Dios. Aquí te ahora naste ya porque bastiste tiempo. Allá Salmo 103, 3 al 4. Hate mach ayas pasbat perdón yo un spisil amulte. Te jone hermano. Mayo kilve yo el te Dios sheotik. Repente mayo a veces decimos qué bendición he recibido de parte de Dios, pero mira lo que dice el Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades, te she. Voy a hermano tal.
Él es el que perdona todas tus iniquidades. Hate machayas pas bat perdón yo un spisil te hamuleschi. So que as lah machtes bat spisil te chamel agu un te chihe. Aleluya. Away. Hate machaya va tali ya ata libre o ya va ta libre hakush lehal ta hotbil chen. Te vaya el skushulio tanta a tohol so que as na va tio bolilava te chihe. Allá está el Kashlank Op, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que saca de bien, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Te yas no es bata kushle halta bin lex cuenta yun yash kremubat hitch te binut il shik te Jehová toch viñas pas ves oxtohil yash chahpan spisil te machatik ayekta uts en el shites cop Dios hermano. Entonces, ¿cuántos hemos visto la bendición de Dios? Todos, aunque usted no diga amén. Desde el momento que Él ya nos perdonó, desde el momento que Él nos alcanzó con su misericordia, eso es una enorme bendición, hermano. Y por lo tanto, Noptik te vina yal te junte Dios, hate ayal mamesh chay tahawotan junuk te bendición yu unetes chi. Chuhlel halbe yagokol, halbe ayut sils koblal te Jehová. Tas pisil kotan halbe ayut sils koblal te chuls bihil te chuhlel halbe ayut sils koblal te Jehová. Salmista David, ojate salmista no koyal vel tas tohol te chuhlele yak skopomel te chuhlele mamesh chay tahawotan te machas pas behat perdoné. Te mach ayaya lekubukata chamele, te mach ayaya batspis ya kiltik shambal bayel te versículo te ayate un listado de todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso este salmista estaba platicando su alma, bendice alma Jehová, porque seguramente algo estaba pasando, pero él estaba diciendo bendice, que no te olvides ninguno de los beneficios. Y a nosotros, hermanos, venimos a la iglesia como que estamos atentos a la hermana, el hermano que está dirigiendo, y si se le fue el gallo, y nosotros, ¿por qué no mejor nos unimos a una sola voz y cantamos juntos y adoramos a nuestro Dios? Habemos más de 5 o 10 personas. Si todos cantáramos a una sola voz siguiendo la alabanza, amado hermano, se pusiera, uy, Binguan Yael. Te espisil tigo te li hutsulotike kermanotak te yashkayo hinotike. Binguan yilel kermanotak. Binguan yael yashkote pisil tigo yashkayo hinotike. Aunque kermanotak bayel skoblate ahnoptix pasel y Diosuk me ascolta yotik bahel. Diosuk ascolta yotik bahel tas nopels pasel o tas kohte selta pasel te yalta verso 8 y te yashlako tantik te Jehová ay skushulio tan soklekyo tan maoreo kiash ilin ay bayel skushulio tan shi. Lum kushotik tayo tan te Diose. Dios misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia te chie. Hay un amado hermano, kayo tatik mehiche te tatik Dios. Kich tik tamuk te kushul Dios. Kalbetik yutzils bihil yutzil ya tel te tatik Dios. Con todo nuestro corazón, soxpisil kiptik hiche amado hermano. Manchuk shkeshaguanotik, manchuk alet kotantik, manchuk chevet kotantik tayich el tamuk te mach alombayel kushul tayehotike. Ya bendiciones, amados hermanos, que no nos dé pena cantar fuerte, cantar con todo nuestro corazón, cantarle a aquel. Recuérdese, no es para complacer, amado hermano. Hay agrupaciones, le llaman agrupaciones musicales. Esperamos que haya sido de su agrado después de tocar un tema. Pero hermanos, no es para agradar al pueblo, sino es para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si voy a cantar para Él. No es para complacer a nadie, sino es para darle a Él. Si voy a adorar, es para Él. Y no es, amado hermano, como lo que hemos entendido en tiempos atrás. Me puedes complacer con esta alabanza. Y el otro dice, espero que haya sido de su agrado. Preguntémosle a Él, Señor, ¿será de tu agrado la alabanza, la adoración que te di? Pero a Él, no allá, no hacia acá. Amén. Hermano, Dios me escolta yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Dios escolta yo santo, 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 Señor omnipotente.
Dios que ascolta yo dice, amado hermano, y acopondic Dios, cambeticmete renovación de mente. Viene una fiesta, amado hermano, por cierto, el tema que estábamos tocando es esto. Viene la fiesta, la celebración, la campaña evangelística. Amado hermano, el día que estemos en el servicio, canta sin pena. Es que me van a mirar, porque los hermanos están con las cámaras, usan cámaras y teléfono, ya no sé ni dónde voy a salir. No te preocupes. Es que me van a mirar. No te preocupes que te vean los que te tengan que mirar. Y si te preguntan, ¿a poco eres cristiano? Estoy en formación, hermano. Tal vez porque a veces nos ven nuestros defectos o estamos con ese miedo de que nos van a mirar nuestros, que ya estamos en la iglesia y saben que somos medios así. Pero recuérdese que estamos en formación. Pero esforcémonos para también portarnos bien, para que los demás se animen a venir. Pero viene esa campaña donde invitados todos estamos y donde debemos de unirnos a una sola voz, no solo allá, sino en todos los servicios, y cantarle con todas nuestras fuerzas al que vive, al que reina, al que su amor es mucho hacia con nosotros, al que nos ha perdonado, al que nos ha librado de la muerte, al que nos ha hecho infinidad de cosas para bendecirnos. A Él cantémosle con todo nuestro corazón. Tatik Dios ayatach ulchan, yahtatik tahalel achul bihil. Ukulawal yung kushul Dios de lombais kushulot kotik tagotane. Ukulawal yung tate binut ilte yak tawag weh nop kotik binut ilyas kanya nop kotiko skayo tayel te hachul bihile. Hogi yemon kotik akahwa. Mahna kotik binate alabanza, mahna kotik binate adoración. Pero con la cual yo te la guacta no pel de acuerdo a la luz de la palabra, cajual te vino utilias caña kichat kotik tahamuke cajual colta yawon kotik lo que sabes el spisil keshlal spisil shiwel libre huk aka ainu con kotiktas kayo tayelat cajual hay libertad tajkushlal kotik cada servicio cada momento de kayo tayat kotik kushul Dios yun kushul Dios te ukia shbus nakina la kai kotik porque te kayo tayel te achul vigile. Es como un combustible para nosotros, oh Dios, por favor, col de un cotijichestad, col te llama un cotijichekushul Dios, nabotik yo bolihwa kotik akahual, acá libre ukiluk te kotike, libre ukiluk te kotike, libre ukagainuk te kotike kushul Dios, Padre, por favor, te rogamos en el nombre poderoso y glorioso de Jesús, que nuestras lenguas, Señor Dios, puedan ser libres, que nuestra boca se puedan abrir para alabarte, para adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y te manchuk chevet kotan kotik, te manchuk doble ánimo, cajual, sino que con todo nuestro corazón y toda vergüenza, Señor, toda pena, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te lo ponemos delante de ti, todas esas penas, esos miedos, Señor Dios, del que dirán los demás, del que me oirán los demás y qué pensarán de mí, que no nos interese eso, Señor. Cambia nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar, Señor, sino que podamos entender que la alabanza y la adoración es para ti, Señor Dios de la gloria, por favor, y que como iglesia juntos podamos unirnos a una sola voz y decirte, expresarte, Señor, lo que eres para nosotros y lo que has hecho en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes vuelos y ver brillar el sol
Espíritu Santo. De enseñanza de la hueva que colta un cotic tas navi suenta hil. Hago cotic tas pensar cotic ta cotan cotic hichega cotic tas cuenta cotic cual te vilayal de salmista. De manchu que hay ta cotan cotic uno te bendición te amalo tas tol cotic ta tul su hay hermano takini. Ha cotic ta tuhol. Mok Diosat a este chalta mok torren soctas cuentas del quinal. Hichuca al Cristo Jesús.